tenía claro, yo no había identificado en lo que realmente yo era bueno y en lo que realmente tú eras buena. Exacto. Eso Y entonces allí es donde nosotros logramos pasar de ser socios de la vida a socios en el plan. Sí, pero hay algo que estábamos hablando ahora tras de cámara, que era que hay muchas cosas que entendimos hace muchos años, pero que no pusimos en acción, en práctica. Y creo que eso es un punto que siempre me dice, pero tú te pegas de eso. Pero es que yo siento que todos los días nos dicen qué debemos hacer. Sin querer, en las redes sociales, tanto lo positivo como lo negativo. O sea, lo que sí quiero hacer, lo que no quiero hacer, está expuesto. Sí. Pero hay como una interferencia, hay como un bloqueo entre ese saber que yo sé que tengo que hacer y no lo hago. Hay que tocar fondo. Es muy complejo darse cuenta de que uno no tiene la razón. Claro, de aceptar que me estoy equivocando. De que me estoy equivocando. O sea, y yo voy a dar hasta el último aliento, hasta lo último que tengo para demostrar de que yo tengo la razón. Ay, el ego y sus cosas, mi gente. y hay, no escuchen el mira, y hay un dicho a nivel de pareja, porque estamos hablando de pareja, del matrimonio, dice, yo prefiero ser feliz que tener la razón. ¿Y para qué nos vinimos? El podcast. Bienvenidos a todos a nuestro podcast. ¿Y para qué nos vinimos? Y aquí estoy, por supuesto, con la mejor compañía que Dios me ha regalado. Y es esta mujer maravillosa, María Fernanda. Así que estamos listos para un episodio más. Sobrevivimos, mi gente. Gracias por los comentarios, gracias por suscribirse, gracias por compartir. Ya sabemos que tenemos una nueva comunidad, que tenemos nuevas personas aquí. Gracias a ustedes por sumarse a este camino, por ser parte de esta historia, porque bueno, mi historia es la historia de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de exactamente qué, Guillermo. Uy, no sé, me da miedo. Tengo miedo. Antes de que descifremos de qué vamos a hablar hoy, tengo miedo. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Maffer Proactiva, Guillermo Lugo Oficial. Y suscríbanse a nuestro canal Encuentro TV. Ajá, ahora sí, comencemos. Estamos listos. Cuéntamelo todo. Bueno, hoy este tema está un poquito... Sí. Siempre le hemos dicho que esta ha sido como nuestra parte de la vida en la que nosotros, dentro de nuestro camino juntos, llegó un momento en el cual empezamos a tomar muy en cuenta, y es la relación de pareja. Sí, bueno, yo creo que el país nos invitó, juro, a golpes a mirar la relación de pareja. Sí. En el episodio anterior estábamos hablando de el arroz que yo quemaba, el desorden que sí, tú como traías. cuando nos reencontramos, nos reconocimos. Exactamente. ¿Te acuerdas? Utilizamos eso una vez. Tú dijiste una frase clave que fue: nos conocimos realmente después que emigramos, porque allá en nuestro país pues teníamos una red de apoyo. Ajá. Que nos mantenía como en no era una farsa porque estábamos casados, ¿no? Sí, y vivíamos lo que nosotros creíamos que éramos, pero aquí se nos permitió realmente demostrar quiénes somos realmente y aceptarnos realmente. Un poquito de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. A ver. Ahí estamos hablando. Tú me preguntas, yo te pregunto, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, el tema básicamente es cómo nosotros logramos pasar de una pareja que funcionaba bajo un esquema a inclusive llegar a ser una sociedad. Okay, era así. Pasamos de pareja a socio. Es así. ¿Y de socio a pareja cómo? Más o menos así. Ajá, es que nosotros desarrolla la idea. Es que no hay límite. No tenemos delimitado cómo funciona eso. Eso es verdad. Pero al final nos ha enseñado, como tú dices, este país nos invitó a profundizar y reconocernos. Ya nos conocíamos, pero a reconocernos nuevamente en esta nueva faceta que prácticamente nos desnudó. Sí, porque yo creo que la primera situación que tuvimos grave fue el dinero. Yo jamás me imaginé estar peleando contigo por dinero. Jamás. Eso no pensamos que iba a pasar. Que iba a llegar. Exacto. Y menos con la trayectoria o con el trabajo que ya habíamos hecho cada uno de manera profesional. Cuando hablamos. Es verdad, lo estás diciendo y es como que el tema, ¿verdad? Nunca nos imaginamos que pudiese ser eso un tema de discusión entre nosotros. Un tema de discusión, ¿verdad? No, voy a contar un poquito del pasado.
No, el pasado no. Sí, bueno, pero es importante porque nuestra fórmula de matrimonio era Guillermo produce, Maffer produce y Maffer administra. Y luego llegamos a Estados Unidos y Guillermo produce y Maffer administra, pero creo que hubo una falta de mi parte de comunicación porque yo nunca te decía cuánto hacía falta o qué hacía falta. Sí. Entonces tú siempre sentías que estabas produciendo, Ajá. pero había No fallas sabía, que yo no te dije, yo no te avisaba, yo las cubría pensando que eso era bueno, yo cubro esto y que al final, No, y que tú en también, vez de avisarte con tiempo, como que como te dije, mire, ya tengo un hueco aquí creado. sí, ¿no? y tú también tomaste decisiones sin consultármelas a mí, por ejemplo, 100%. cuando que no estaba ingresando lo suficiente y tú tomaste las decisiones de empezar a cubrir cosas con tus tarjetas, por ejemplo. Exacto. Y cuando ya explotó, es cuando todas las tarjetas estaban al límite, no había manera de una u otra forma cubrir con todas las necesidades, la capacidad. Bueno, en fin, eso fue un verdadero arroz con mango, ¿no? El tema de la finanza. Y al mismo tiempo, pues como teníamos esa idea de que, bueno, queremos estar siempre juntos, queremos emprender juntos, queremos estar nuestra vida, bueno, nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Nuestra historia de amor, pues tiene ciertas características que una de nuestras reglas, ¿no? De cuando nosotros, de nuestros acuerdos fue vivir nuestra vida el mayor tiempo. Pasar el mayor tiempo posible juntos. Juntos, dentro de nuestra la vida relación matrimonial. Exacto. Entonces, eso de una u otra forma era bajo esa perspectiva de que, ok, tenemos que tratar de disfrutar el mayor tiempo juntos porque sentimos, bueno, yo sentí que perdimos tiempo en algún momento de nuestras vidas. Perdimos el tiempo de no disfrutarnos cada uno. Y eso nos llevó, y eso nos fue llevando a, ok, ahora vamos a emprender, pero ya no íbamos a emprender sobre lo que conocíamos, sino íbamos a emprender sobre lo desconocido, donde no estaba basado el emprendimiento en las habilidades que ya conocíamos y que ya teníamos, sino que ahora todo era prácticamente sobre la marcha. Sí, bueno, yo creo que ahí influye mucho la visión masculina y la femenina. Tú veías lo que yo, por ejemplo, cuando creo Encuentro, tú decías como que, bueno, tú quieres que yo te acompañe, pero eso no genera dinero. Al principio me decías así. Y era como un sí, yo te acompaño, pero no me convence. Después fue que te diste cuenta como que el movimiento era grande y sí generaba ingresos, pero fue como normal, una resistencia, no. Yo creo que yo te acompañaba desde mis limitaciones. Como ser humano, como persona, claro. ¿no? Porque para mí, como era algo nuevo, como era algo, en primero, yo entendía que tenías habilidades de eso, de organización, de todo eso, pero nunca las había visto. Claro. Porque tú me habías comentado, no, mira, yo desde la universidad había esto y tal, pero yo no conocía esa parte tuya, ¿no? Aparte de eso, el tema de hablar en público, todo eso, tú me decías, iba en contra de mí. Es más, cuando como que nacen las primeras cosas, él dice, bueno, tú me dijiste algo como que, bueno, yo voy a traer primero el speaker, pero después yo lo que quiero es que tú te montes ahí, porque a ti todo el mundo te tiene que escuchar y tiene que conocer lo que tú piensas y todo eso, y era así como que, entonces era algo muy incierto. Entonces yo desde mis limitaciones, yo decía, ok, bueno, yo la voy a acompañar, yo voy a estar allí, lo que ella necesite, pero no entendía la visión, no entendía tu visión, porque para mí, la masculina, la visión era, hay que trabajar para producir. Claro. Tú me acuerdo que me decía, alguien tiene que pagar los biles. Exacto, ¿no? Y había que, una de esas cosas, una de esas actividades, yo recuerdo que Maffer lo primero que hizo fue, cuando viene toda su idea a la cabeza, dice, tenemos que irnos a Miami. Y yo, pero no vamos a hacer Miami, tenemos que irnos para Miami porque vamos a recibir un curso allá y ese curso nos va a ayudar. Sí. ¿Verdad? Y entonces casualmente, y como cosas de la vida, pues el día anterior, a mí me da un lumbago, 2 días anteriores. No, tienes como una semana. ¿Ya tenía una semana? Sí, claro. Pero es medio tirado en la cama. Sí. No me podía mover. Una cosa que, bueno, nada. Necesitaba ayuda para ir al baño. Sí, era terrible y me habían dado medicinas y todo y nada. Como dice, se me pellizcó el nervio ese, el ciático y estaba, pero no, que no podía ni levantarme. Y bueno, y ella con todo eso agarró, me drogó. Te metí 4 veces. Literalmente. Manejé.
manejó, me dijo, no te preocupes, tú te acuestas, me puso el asiento acostado y ahí me fui yo. No, y nos llevamos al leñito. Y me dio esas pastillas, claro, que llegamos a la universidad, claro, que había un salón de juego. Todos, sí. Y yo decía, o sea, a mí, yo digo, a mí después que me montan en el bus, yo voy gritando y saltando, pero todavía para mí era algo muy incierto. Yo decía, bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Yo no podía ver eso, ¿no? Porque yo decía, ok, bueno, aparte que no estoy trabajando, aparte que no estamos generando, nos vamos a ir para Miami, esto es un gasto, esto está tal con los niños, tal, bueno, en fin. Pero esa visión fue la que nos ayudó a despertar. La visión que yo tenía. Sí, claro. A despertar a lo que nos íbamos a enfrentar, y desde ese momento inclusive nos cambió mucha perspectiva, porque de hecho ese evento y los subsiguientes nos empezó a exponer a personas. ¿Te acuerdas? En ese momento, claro, esa persona nos presentó a los demás y toda la vida de encuentro dio vida. Y ojo, y importante, porque resulta que ya no era solamente Maffer la que tenía esa visión, sino que ya habían también, y ahí empezamos a entender y a escuchar la palabra emprendimiento, la palabra hay que ser, tal, pero ya como más, sí, como más real, porque tú dices, bueno, yo siempre he emprendido, pero era dentro de lo que... No, de lo que nosotros entendíamos que era el emprendimiento, pero ahí comenzamos a tener contenido, y creo que eso es un punto importante, que en todo el proceso que hemos contado en estos primeros episodios, que hablábamos de la parte emocional que había sido dura y que yo estaba atada al pasado y todo esto, si no hubiese tenido ese entrenamiento, sí, esos entrenamientos, porque no fue uno, fueron miles y seguimos haciéndolo, yo siento que yo no hubiese hecho el cambio. Y tú tampoco, porque, o sea, entre eso, no sé, después cuando fuimos al evento de Tony Robbins, que era algo más grande, tú saliste diciéndome, wow, o sea, me acuerdo que me viniste con una cara como de, coño, tengo tanto tiempo pegado en una vaina, ¿cómo es posible que yo creía esto y resulta que es aquello? Impresionante. Porque es que el tema de lo que yo veo posmigratorio y el para qué nos vinimos es lo que estábamos hablando en el episodio pasado, el tema de quién soy. Y como pareja, eso también nos trajo rupturas y cambios, porque decimos aquí muy chévere y muy jocoso que tú eres de una forma y yo era de otra, y que nos tocó reconocernos en el camino, pero no fue fácil. No. O sea, ha sido yo claro, o sea, la emoción, la emocionalidad. Yo recuerdo algo que tú siempre me dijiste cuando recién casados, que era que yo me casé, bueno, imagínense, enamorada de Superman, perdón. Yo lo tenía con capa, con los interiores por fuera. Para mí ese tipo estaba en un altar, con una vaina, una capa que se le movía. Y yo recuerdo que Guillermo me decía así como que, mi amor, pero me lo decía así, mirando la cara, que me decía, mi vida, o sea, esa capa se te va a caer, o sea, los interiores se me van a bajar. Necesito que recuerdes. Yo me voy a caer de ese pedestal que le pusiste tú, y necesito que te recuerdes cómo te sientes hoy, porque voy a necesitar que ese amor que me tienes hoy lo tengas en ese momento. Ay, Dios mío, porque sabido. Pues no, demasiado. Y yo recuerdo que yo decía, imposible, o sea, que yo no deje de sentir esto, es imposible. Y resulta que no, o sea, no habíamos terminado de llegar y ya estábamos aquí traspapelados en el país y ya, no fue que los interiores, o sea, todo el traje completo se lo quité, lo metí en la candela, o sea, fue bastante duro. Pero gracias. ¿Pasé de Superman a qué? Sí, yo no sé. Así, una cosa así, al lado oscuro, no sé. Hay un Superman negro, no sé. De este que se pone el traje negro como el de Spider-Man. Pero el tema es ese camino de aprendizaje y de empezar a meternos diferentes cosas en la cabeza, hizo que el emprendimiento comenzara a tener fuerza y que nosotros comenzáramos a despertar. Sí. Creo que nosotros dos fuimos los últimos en despertar como pareja. No sé, porque aparte de encuentro, después viene... ¿Los últimos en qué sentido? En que despertamos o sea, hicimos como un salto, después de encuentro, viene la parte de las agencias, que para mí también es un antes y un después. O sea que dentro de nuestro proceso, al final... Fue que como que nos identificamos como... No, sino que primero pasamos por todos los negocios. Y después fue que como que dijimos, ok, tú me dijiste, o sea, tú eres de esta, yo soy sí. O sea, vamos a respetarnos nuestros roles y vamos a trabajar juntos. Pero no fue que antes, no fue que, bueno, por ejemplo, en el negocio de las agencias, no fue que dijimos, mira, vamos a
ahora tú que eres de esta forma de liderazgo y yo que soy de esta forma de liderazgo, vamos a trabajar juntos. No, ahí llevamos mucho palo. Sí, en esa parte, porque aparte una cosa es que tu esposo sea el líder, pero cuando tu esposa también es líder, te chocan. O sea, son dos alfa, como le llaman, en un mismo sitio, donde probablemente por la misma intensidad de iniciativa de cada uno chocábamos. Tú no me escuchabas en nada, y tengo que decirlo. Yo a Guillermo le decía, señor, necesitamos hablar un nicho, o sea, hablarle específicamente a Guillermo. Decía, no, el seguro de vida se le vende a todo el mundo. No se le vende a todo el mundo. Pero eso era algo que no entendí en ese momento, o no me quería escuchar a mí. Creo que ese proceso fue frustrante, pero al final terminamos en el entendimiento de congeniar. Bueno, porque al final, en un punto. Al final daba resultado. Ciertas cosas daban resultado, mas sin embargo había ese proceso en lo cual yo no tenía claro, yo no había identificado en lo que realmente yo era bueno y en lo que realmente tú eras buena. Exacto. Y entonces allí es donde nosotros logramos pasar de ser socios de la vida a socios en el plan, que era completamente diferente. Total. Porque sí, nosotros entendíamos que estamos juntos por alguna razón, ¿okay? Claro. Por alguna razón que para nosotros es una razón muy fuerte, porque no estaba supuesto a que de ninguna manera tú y yo nos pudiésemos juntar en la vida, claro. ¿Okay? Y eso ya nos mantiene juntos desde un sentimiento, desde el amor, desde inclusive tantas cosas, tantas situaciones que como pareja nosotros estábamos muy claros, inclusive teníamos acuerdos, por lo menos en respetarnos, o sea, esos eran acuerdos que se instauraron desde el principio, ¿ok? No, mira, así va a ser nuestra relación va a tener reglas de oro, y las reglas de oro son esta y esta. Entre una de esas era el respeto, entre una de esas era, o sea, vamos a tratar de pasar el mayor tiempo juntos, vamos a estar para nuestros hijos, no queremos ser padres ausentes, en fin. Pero cuando viene el plan, que es el plan para emprender, el plan de negocio, allí no estábamos en una sintonía, en una sincronía. ¿Por qué? Porque cada quien estaba trabajando desde su propia, vamos a decir así, desde su propia creencia, desde sus propias ideas. Y no nos estábamos poniendo de acuerdo. Tú dijiste, no sé si fue en este episodio o en el pasado, donde no nos habíamos puesto uno al servicio del otro. Y eso es muy poderoso. Eso fue una de las partes más poderosas que, ojo, no es que sucedió hace 7 años, ni sucedió hace 6 años, ni sucedió hace 2, hace más o menos como 2, un poquito más. Sí. Fue que entendimos y dijimos, ok, listo. Ya hemos construido tantas cosas desde Encuentro Proactivo, hemos pasado por las agencias, pasamos por todo esto, todo lo hemos construido, todo lo hemos hecho con éxito desde nuestra perspectiva. ¿Qué pasa? Que todavía nosotros no estamos en un sitio, en una posición donde queremos estar. Sí, y puede ser que no tenga nada que ver con el negocio, puede ser que no sea, sino era nosotros como seres humanos, como personas, como pareja. Y de allí es donde viene decir, ok, vamos a hacer algo, vamos a analizar todo esto que hemos vivido, vamos a recopilar, y ahí entendimos. Sí, pero hay algo que estábamos hablando ahora tras de cámara, que era que hay muchas cosas que entendimos hace muchos años, pero que no pusimos en acción, en práctica. Y creo que eso es un punto que siempre me dice, pero tú te pegas de eso. Pero es que yo siento que todos los días nos dicen qué debemos hacer. Sin querer, en las redes sociales, tanto lo positivo como lo negativo. O sea, lo que sí quiero hacer, lo que no quiero hacer, está expuesto. Sí. Pero hay como una interferencia, hay como un bloqueo entre ese saber que yo sé que tengo que hacer y no lo hago. Hay que tocar fondo. Pero tú decías que no. Quiere. Pero tú decías que no. Tú eras que decías, ¿por qué todas las historias que escuchamos en todos estos eventos que fuimos, en toda esta educación que tuvimos, escuchábamos era en el último momento, cuando me quedaba el último respiro de oxígeno, cuando ya me iban a sacar de la casa, cuando ya me iban a quitar el carro, ahí desperté. Yo recuerdo que tú decías, pero ¿por qué esperan ese momento? Yo entiendo ahora que es porque uno se resiste. Ajá. O ya, yo me resisto o me resistí. O me resistía.
sobre todo, y entendí esto que es parte psicológico, no es que me sucede a mí solamente, pero yo voy a hablar por lo que me sucede a mí. Es muy complejo darse cuenta de que uno no tiene la razón. Claro, de aceptar que me estoy equivocando. De que me estoy equivocando. O sea, y yo voy a dar hasta el último aliento, hasta lo último que tengo para demostrar de que yo tengo la razón. Ay, el ego y sus cosas, mi gente. y hay, no escuchen ese mira, ego. y hay un dicho a nivel de pareja, porque estamos hablando de pareja. Lo que pasa es que para nosotros es una línea muy delgada entre nuestra pareja, lo que hacemos, el negocio. O sea, prácticamente nosotros convivimos y vivimos en todos los aspectos. Que dice del matrimonio, dice, yo prefiero ser feliz que tener la razón. Porque era más o menos ese concepto. Tú me decías a mis cosas, ¿verdad? Y yo decía, no te voy a dar la razón. O al final tuve que entender que yo decía, ok, es verdad. Porque mi perspectiva, y eso es de género, la perspectiva que yo puedo tener, de género masculino, de masculino con el femenino, la mujer tiene maneras de ver las cosas muy diferentes a como las vemos nosotros los hombres. Sí. Y eso uno tiene que entenderlo, porque a uno se le escapan muchos detalles de muchas cosas que hacemos en diferentes aspectos de la vida. Y ahí en ese momento yo no lo entendía muy bien, hasta que después dije, claro, esto es muy importante, esto es necesario. Y ahí dejé de llevarse por la contraria. Y dije, bueno, sí, vamos. Hubo un momento en el negocio al final, o sea, no al final, sino digamos más cerca de este momento, de las agencias donde tú dijiste, hasta aquí llegué. Yo hasta aquí di lo que tenía que dar. Y eso es como un antes y un después también de lo que pasó en nuestras vidas. ¿Por qué crees tú que tomaste esa decisión? Y lo pregunto como pareja porque nos afectó como pareja enormemente en la parte económica. Pero tú estabas como seguro de que ese era tu plan y como siempre, o sea, esta es la vía y esta es la manera. Me hablaste algo bueno, que era un proceso como de rompimiento. Sí, había que romper con ciertas pero cosas. Pero conscientemente, o sea, ¿qué te hizo llevar a ese punto? Porque yo, o sea, te lo voy a decir como te lo dije en el baño, porque nos estábamos bañando y estábamos haciendo, digamos, las preguntas. O sea, yo siento que ese momento del negocio, cuando dijiste, aquí llego yo y lo voy a hacer distinto, es como cuando dijiste, me voy del país y me voy a hacer otra vaina. Sí. O sea, como estaba todo bien y de repente lo mandamos a mono. Yo creo que a veces la inercia. Ajá. La inercia. El piloto automático. El piloto automático. No sé, me causa como de repente algún tipo de conflicto. Debo tener un conflicto allí con eso. Y nada. Pero si tú eres de piloto automático. Necesito, en algunas cosas, pero otras me cansan. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, más bien era como. Bueno, no, ya va, pues stop. No es que tú no eres de piloto automático, tú eres de. ¿Cómo se dice? O sea, pero tú eres de rutina, pero una rutina bien, o sea, el pararse temprano. Ya esto se está tornando en un interrogatorio del psicólogo con el terapeuta. No puede ser así, Mafe. Ok. Tenemos que hablar. Pero es que tú no me dices nada, amor. Bueno, pero ¿cómo que no te digo? Pregúntame. Pero te tienes que preguntar. No, es de lo que yo estoy comentando, tú dices, no, pero esto fue así, ¿verdad? Y ahí es donde se va construyendo pero si me vas a preguntar, al final voy a seguir yo hablando más. Pero porque vale. es una pregunta versus mi respuesta, que mi respuesta dura más. Bueno, después vas a decir, un minuto. Después vas a decir, no, tú hablas más. Entonces tú tienes que buscar la manera de también hablar. Entonces, habla. El punto de quiebre es necesario por la resistencia que tenemos a, de una u otra forma, entender de que cosas que estamos haciendo o no estamos conformes. ¿Ok? Entonces ahí es donde hay un despertar. Ok. ¿Qué pasa? A costa, ya no hables más. A costa de tu familia y de tus hijos. O sea, porque ese punto de quiebre puso en jaque mate tu familia y tu mujer. Tu mujer se iba de la casa y tú seguiste con la misma decisión. O sea, tú seguiste, o tú ¿cómo se dice?
reafirmaste tu decisión. Tú no fue que reculaste y dijiste, bueno, no, voy a volver. Tú dijiste, no, sí, chévere. No. Claro, ojo, no me deja, gracias a Dios, señor proactivo, eso también es suyo, ese es su premio, su merecimiento, que yo cada vez que me quiero ir, que nada más fue ese año, ojo, no es que toda la vida, él me agarra por los pelos y me deja otra vez a la casa. No, eso es pero algo importante. bueno, pero es que yo soy un hombre, un ser humano y yo cometo errores. Y yo de repente en ese momento me equivoqué. Dios. No, pero es que es así. ¿Qué quieres que te diga? No, pero es que eso estuvo bien y había que pasarlo así. No, hay cosas y decisiones. Si estuvo bien y tú no que pasarlo bueno, así. Porque si no aprendemos todo lo que eso aprendimos. llevó a otro despertar. Exacto. O sea, hay decisiones. Ahora, lo que sí entiendo yo es que a veces yo tomo decisiones que no están alineadas con mi esencia. Y esas decisiones me causan muchos más problemas que las que yo puedo tomar en mi esencia. ¿Okay? Entonces, para mí no era normal, decir, ok, listo, yo voy a dejar esto aquí como lo dejé y voy a sobre lo mismo, porque el negocio no se cerró, pero yo dije, yo lo voy a hacer de una manera diferente. Okay. Y yo me había comprometido con unas personas y todo eso, y en ese momento le dije, mira, yo pienso que ahora es este momento de la independencia. Okay, todo el mundo eso tiene no que importa, salir, la pareja. y así se fue. Ahora, pero la relación de pareja con esa decisión. Claro, no, la relación de pareja no, la relación de toda la familia, porque eso dependía de nuestro Bueno, ingreso. pero si yo me iba... Bueno. Todo está bien, eso no fue una decisión acertada. Ahora, no es que no fue acertada. No, pero es que no es esa la respuesta que yo quiero. A ver, sí fue acertada, amor, porque si tú no haces eso, no pasamos por el proceso. ¿Para qué dice que tú Bueno, porque tiene que haber drama, porque tienen que entender. Bueno, entonces yo te estoy diciendo que está bien, porque si yo te digo está bien, la respuesta, la otra sería entonces, bueno, te la ganas. ¿Cuál te gusta más? No, es un proceso. ¿Cuál te gusta más? Bueno. No, me la calo, no, yo me iba. Bueno, por eso. No me tengo que calar. Pero no te fuiste. Claro, porque es que no era el plan, o sea, no era un tema de que no era el plan, o sea, si yo me iba o no me iba, porque tú sabías que yo no lo había hecho. Exacto. Para mañana nada. Exacto. Pero sí, pero yo no me di las consecuencias. Ajá, okay, no me di las consecuencias. O la profundidad. Y es más, tampoco fue así. El tema fue que yo tomé una decisión y no tomé otra decisión. Ah, claro. O sea, ahí me quedé con una sola. O sea, yo resolví como una situación. No paraste algo, pero no continuaste otra cosa. Exacto, no tenía un plan. No es que no lo continué, sino no tenía un plan diseñado de cómo yo iba a moverme en otra dirección. Como cuando migramos. Porque llegamos y no tenías plan. Y yo pensé que. Señor sin plan. Sin plan, que quede constante. Yo pensé que la decisión era suficiente. Claro. Para resolver la situación o el problema. O sea, claro. A ver, y yo dije, ok, listo, ya con esto se resuelve. Y no, resulta que una decisión genera múltiples acciones. Una consecuencia. Y esas decisiones no fueron como que, bueno, ¿cuál el otro plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué le dirías al Guillermo de ese año? Eso no va de este podcast, eso no entra en este podcast, ese es el otro podcast. Bueno, pero igual. ese otro episodio. Digo, de esa situación de pareja. De esa situación de pareja. No, bueno, número uno, escuchar más a mi esposa. Le diría eso. Tienes que escuchar más, estar más atento. Yo creo que me diría también... Deja el ego, coño. Sí, bueno, el escuchar y el aceptar. Aceptar era eso. Yo creo que... ¿Qué más le diría? Le diría... Deja el ego, tienes una mujer espectacular, una mujer grandiosa, una mujer maravillosa que está ahí. Ella lo único que quiere es ayudarte, ella lo único que quiere es que estés bien, ella lo único que quiere es que todo salga adelante y tienes que prestarle atención y escucharla. Producción, me ponen esto en una nota de voz, por favor, para que la escuche todas las mañanas. Bueno. Todas las mañanas escuche esta nota de voz. Pero resumen. Ajá. ¿Verdad? Resumen. ¿Qué crees tú que nos ayudó en ese momento a poder superar y sobrellevar nuestra relación y poder llegar a un punto en el cual hoy podemos decir todo eso ha servido para algo?
¿Qué, Sí. qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Qué herramienta? ¿Qué fue? ¿A dónde no? Sí, ¿cómo lo hicimos? ¿Quién nos apoyó? ¿Cómo lo Bueno, hicimos? yo creo que ahí, con la ira que yo tenía y toda sí, ira y rabia, era frustración y rabia. Ella siempre tiene ira Y rabia, sí. Bueno, Sí, de una repente la constante, menopausia. una constante. Yo doy gracias porque siento que yo particularmente volví a abrir la puerta de la espiritualidad y de no del momento de llegar, Dios mío, ayúdame en esta situación, sino más bien como tenía tanto ruido en la cabeza, y ¿cómo se llama eso? Perturbación, Uh-huh. que tú me lo has dicho, yo necesitaba como darle paz a mi cabeza y por alguna razón el crecimiento personal y sí, la meditación me ayudaba, pero para un cerebro como el mío, Uh-huh. que me costó muchísimo entrar en meditación, irme a la parte de nosotros somos católicos e irnos a la parte de el servicio, Uh-huh. de ayudar a otros, de ver, bueno, primero hicimos nosotros todos los retiros, pero luego hicimos la parte de nosotros servir y eso creo que hizo un antes y un después. Primero porque entramos en la parte de pareja, digamos, utilizando las herramientas que nos enseñaron en la iglesia, pero fue la gente, yo creo que ver a todas esas parejas, como ellos por sus propias situaciones, Trabajando también en sí, sus y por relaciones. situaciones terribles que no se comparan en lo absoluto a lo que tú y yo habíamos vivido, y cómo estaban ahí levantados, parados los dos, Uh-huh. contando su testimonio, y lloraban todavía, pero igualito los dos aquí estamos ahora. Creo que eso me dio ánimo, logré entenderte, porque yo creo que la parte mía personal es que como soy individuo único, como se dice, única, yo no pensaba mucho en el nos, yo pensaba más en mí. Entonces, como que la parte donde, o sea, hubo alguien, yo creo que hubo alguien que me dijo, ¿por qué tú no lo dejas? Que Uh-huh. por qué no te dejaba a ti. Y yo creo que esa pregunta es como, ¿y para qué nos vinimos? Uh-huh. Porque yo recuerdo que yo no respondí nada a esa persona, pero sí me dije, ¿por qué lo voy a dejar? Porque él no me escuche hoy, porque no me entienda. Es como que yo tuviera que dejar de ser mamá de mi hijo, que es adolescente y que es un grosero conmigo, no me quiere, no me para pelota, o sea, se me encierra y no me habla, o sea, yo no voy a dejar de ser mamá de él. Uh-huh. Entonces, pero eso tuve que pasar por ese proceso para entender lo que realmente es el amor. Uh-huh. Creo que esa es una ¿cómo se dice? Una definición real. El amor no es nada más, no es mariposa en el estómago, ni es lo bonito de la relación. El amor es cuando yo sé que tienes un problema, tú eres ser humano, yo también soy ser humano y tengo muchos problemas, vamos a darnos la mano para transitar esto juntos. Creo que ahí comenzó la parte del cambio, cuando entendí eso. Por supuesto, ver a las otras personas en esa comunidad de la iglesia ayudó muchísimo. Y bueno, y el tránsito creo que sigue, porque Uh-huh. estamos ahorita mucho más cómodos como estábamos antes, tenemos otra perspectiva de vida, nuestra economía cambió, digamos que todo por lo que peleábamos antes, que el dinero, que la cuestión se desapareció en un abrir y cerrar de ojos, que yo digo ahorita, coño, qué vergüenza, porque peleábamos por eso. Uh-huh. Pero necesitamos pasar por eso para llegar a un punto. Sobre todo como para ser más pareja, no sé si es más, para realmente ser socios en el plan de vida, Uh-huh. o en el plan de Dios que tiene para nosotros, y estar. Hay una frase que se utiliza mucho en la iglesia y que tú la utilizas mucho también, y es que somos uno solo. Uh-huh. Creo que si no pasamos por esto, no hubiésemos logrado ser uno solo. Entonces creo que por ahí viene mi perspectiva. Yo concuerdo 100%. Lo que realmente, después de pasar por todo eso, nos ayudó, se llama un alineamiento espiritual. Maffer y yo llegamos a un punto en el cual ya no había ninguna forma ni manera de poder seguir adelante juntos, hasta que por decisión, con intención, llegamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y lo que nos conectó principalmente fue la parte espiritual. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a estar aquí. Esto es lo que tú dices, amor. Y acotando que ese no era no es mi flanco. No, ese es tu... Esa no es mi... Exacto. Esa no es mi directriz de vida. No o sea, es un lado preferencial. Yo creo que es parte de lo que tú dices, o sea, cuando fuiste tú la que me dijiste, vámonos otra vez aquí a meternos con Dios, aquí estamos pasando algo. Terrible. Exacto. Pero vamos a dejar esto para ya un poco más de detalles
de cómo fue ese momento, qué fue lo que vivimos, qué fue lo que experimentamos. Inclusive le podemos brindar las herramientas que nosotros utilizamos, los retiros que hicimos, todo ese tipo, para entender que aquí es donde está, que queríamos dejar como el mensaje más poderoso de lo que nosotros tocamos hoy, porque era un tema de pareja, aunque todo lo de nosotros es pareja, pero bueno, Mafer allí lo cerró muy bien y dio una explicación que yo sé que ustedes, muchos de ustedes entendieron lo que ella habló. Así que ya con esto nos vemos en el próximo episodio. nos vamos cerrando, nos vemos en el próximo episodio. Esto se pone bueno. Aquí sobrevivimos. Y sobrevivimos. Y vamos. Listo, mi querida gente, gracias por estar aquí. Ya saben, redes sociales Mafer Proactiva, Guillermo Lugo Oficial. Y suscríbanse al canal Encuentro TV. Perfecto, compartan esta información, mándenselo a su amiga, llamen a la comadre para que lo vea, porque mientras ustedes estén ahí y haya interacción de ustedes, pues nosotros vamos a tener también más ánimo de estar aquí con ustedes. Compartan. Miren, estamos en este último episodio y no me quiero ir sin decir gracias al equipo de producción que ha estado ahí atrás, dando brincos, saltos, aplausos. Amado y Luis son los mejores. Excelente, siempre trabajando a la par. Bueno, con Amado tenemos todo nuestro recorrido, toda nuestra historia de emprendimiento. Él la tiene fotografía, creo que vamos a hacer un documental después de eso. Sí. Este set, todo formado por ellos. Gracias muchachos, gracias equipo, son los máximos. ¡Bravo! Y para contrataciones, aquí abajo. Hay una cosa importante, si tienen dudas, preguntas, si quieren que hablemos de otro tema, déjenos en los comentarios aquí abajo y con muchísimo gusto nosotros vamos a ir verificando qué podemos compartir. En mi caso, pero yo creo que en el caso de los dos, ya podemos compartir todo, ¿verdad? Inclusive, estamos ya haciendo la lista de invitados. Así que si tú quieres ser parte de nuestro podcast y para qué nos vinimos, también puedes venir a nuestro programa y te vamos a hacer la misma pregunta. ¿Y para qué te viniste? Y compartas aquí tu marca, tu negocio, lo que tú haces, porque el plan de nosotros siempre es proyectar y dar a conocer esas marcas que están ahí detrás de cámara viéndonos y sobre todo compartiendo una visión. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. ¿Y para qué nos vinimos? El podcast.